Hola, bienvenidos aquí Centinela, en el programa número 1, Génesis Galáctico. Vamos a empezar por el principio. Algún día el trabajo serio y dedicado de los científicos que se han ocupado de traducir e interpretar las tablillas sumerias, apoyado por una adecuada prensa mediática, mostrará la verdad a todos y las religiones actuales y la ciencia escéptica se derrumbarán ante la mirada indignada de la humanidad entera. Nos hemos contentado en creer en un Dios que nos reclamó adoración y profetas que nos mostraron historias entrecortadas y enigmáticas, sin buscar más profundo y comparar. Culpables nosotros de abandonar nuestra libertad en manos de la pereza y la ignorancia. O en una teoría tomada de los pelos que ofrece un relato sin continuidad científica sobre la evolución de las especies, teoría a la que se aferran los escépticos como si tuviera más validez que la propia Biblia y que aceptamos como si se tratara de profecías, sin exponer esas teorías a la misma rigidez científica o considerar que no se han encontrado en la naturaleza un solo ejemplar mutante que justifique la noción de evolución. Las especies no evolucionan, se extinguen. La naturaleza trabaja bajo el sistema de prueba y error, no de evolución. Como contrapartida de las primeras y precediéndolas, surgieron otras que niegan la bondad de la divinidad y señalan a la creación entera como maligna. Es decir, que en escritos más antiguos, asimismo como en la Biblia, si la leemos con atención, se cuenta la verdad sobre el Génesis sin que hayamos tomado cuenta de ello. Pero es posible que ninguna de estas nociones o de estas visiones sea la verdad. Y la verdad es imprescindible para nosotros. Si, como dice la gnosis y la razón pura, la voluntad del incognoscible fue proyectar su conciencia, lo cual fue causa de la emanación de la fuente, a partir de la cual surgió toda la creación, ¿cómo podemos decir que la creación fue realizada en contra de su voluntad? Si su voluntad hubiera sido contraria a esto, la materia no existiría. Por lo tanto, sugiero mantener esa premisa en un segundo plano hasta que podamos dilucidar cuestiones más urgentes. Careciendo de la capacidad de reconocer los designios del incognoscible y debido a que aún la fuente escapa a nuestro escrutinio y ambos responden con silencio absoluto a nuestras súplicas, necesitamos saber aún cómo funciona la creación y cómo y por qué existe el hombre. Material tratado en el Génesis bíblico de una manera que ha dado lugar a múltiples interpretaciones y tendenciosas y a religiones que favorecen la manipulación y la ignorancia. La Biblia trata con terminología que ha sido traducida caprichosamente, existiendo ejemplares en hebreo, griego y otros idiomas, hasta llegar al latín y a la mayor de sus descomposiciones. Sin embargo, el descubrimiento de las tablillas sumerias y su interpretación nos lleva a un relato donde la participación protagónica de civilizaciones extraterrestres, misma que vemos en las tradiciones americanas y egipcias y en los propios escritos de Nag Hammadi, es innegable. De su lectura se deduce rápidamente que se trata del mismo relato, más detallado, más completo y con información adicional altamente importante. La lectura de los manuscritos cristianos primitivos, las tablillas de Sumer y los elementos arqueológicos disponibles provenientes de Egipto nos pintan un panorama que coincide en todas, al tiempo que completa la visión fragmentada y parcial de la Biblia. Por otra parte, hay una innegable necesidad de tomar en cuenta una realidad universal, y es que el cosmos se manifiesta de una manera cruda e impersonal. Quiero decir que es tiempo ya de abandonar esa postura pueril e infantil de creer que todo fue creado para nosotros y de que Dios está atento a nuestra realización personal. Lo que llamamos incognoscible es algo que realmente no conocemos. Es el origen de nuestro universo que proviene probablemente de otro, el cual puede provenir de otro, y así sucesivamente,
confiriendo a la estructura una característica de árbol, donde las ramas son emanaciones de universos previos e incognoscibles. Ya no hay personajes en ellos por detrás del embudo de donde surge nuestro cosmos. Es el silencio total de la fuente, un origen del que nada podemos decir, donde no aparecen dioses ni navegantes galácticos ni nada, vacío, soledad. ¿Entendemos? Ya no hay personajes en ellos. Al silencio del universo antimateria se opone el ruidoso y habitado universo galáctico, donde diversas especies disputan por su supremacía, aniquilándose sin piedad, desde el origen de los tiempos, y hablamos de cientos de millones de años. De esto nos hablan las fuentes que mencionamos más arriba, y por supuesto, el siempre mencionado Mahabharata de la India. Es decir, que siempre hemos tenido a mano la información, la verdad, pero hemos preferido seguir la dirección de la propaganda de la élite gobernante y como si fuéramos asnos tirando de una carreta, obcecados y con la visión limitada, continuamos adorando a nuestros verdugos. Nuestra historia se inicia a partir de una raza llamada Kingu Babar, también denominados dragones de la constelación de Orión, aunque se cree que estos llegaron de otro universo, escapando del Pralaya del mismo. Los Kingus son reptilianos guerreros con un alto sentido del honor y respeto por sus ancestros, tan alto que resulta desconocido debido al mutismo que encierran sus tradiciones. Ellos van a entrar en guerra y vencer a otras razas habitantes del cuadrante, al mismo tiempo que van a tener guerras entre ellos. Toda esta historia estará relacionada con la importancia de las líneas genéticas y su habilidad para manipularlas, así como las técnicas de clonación. De manera que vamos a tener líneas familiares naturales y artificiales entremezcladas. La batalla se va a desarrollar la mayoría de las veces por el dominio de las rutas comerciales, fuentes de energía o simple y llana venganza y deseo de poder. Según Anthony Parks, los dioses reptiles de la antigua Sumeria habían asaltado alguno de los bancos genéticos de vida, los cuales habían secuestrado y manipulado para servir a sus propias ambiciones, el poder. Sus crónicas evocan una larga serie de batallas y rivalidades entre diferentes clanes, los defensores de la adoración de la diosa madre y los intereses de la fuente por un lado, y los machos arrogantes que desean imponer su dominación en el universo por el otro. Ellos han robado y modificado las características del genoma humano con el fin de producir un tipo de quimera híbrido que iba a ser su esclavo y de paso parte de su alimento. Esto lo escribe James G. Runs. Sobresale en el relato la línea de los cadistus, planificadores, que parece ser la única raza relacionada con la fuente y capaz de interpretar sus designios, de la cual surge toda la descendencia de personajes científicos y filósofos pacifistas, que son en gran medida diferentes a los guerreros y casi siempre enfrentados a ellos. Sin embargo, ninguna de las líneas genéticas es pura. Entre las múltiples mezclas y mutaciones surgen interfiriendo las armas inmortales que ocupan alternativamente diferentes cuerpos, añadiendo cierto grado de confusión a los hechos. En el contexto hay almas que luego de habitar sus cuerpos por decenas de miles de años, consiguen por medio de los rituales especiales habitar un nuevo cuerpo sin perder la continuidad de sus objetivos personales. Otras que son recuperadas por sus seres queridos mediante la suma de recursos científicos y mágicos. Unas terceras que deciden marcharse del teatro de operaciones general y desaparecen sin destino conocido. Y por último, las que desencarnan y encarnan sin recordar a ciencia cierta su personalidad anterior, como nosotros. Creo que estas opciones estuvieron y están siempre en vigencia, ¿no? Ahora en la actualidad, siempre y cuando se posean los medios y el poder para elegir entre ellas. Obviamente, los hombres de a pie, como nosotros, solo contamos con el sistema automático universal de muerte y reencarnación. El proyecto Tierra Uras, como se dice en sumerio, comienza hace unos cientos millones de años
y está enlazado con todo el sistema solar y se extiende especialmente a Marte, donde Han tenía su base y al cual han arrasado con batallas y agotado sus recursos. Sin embargo, esta raza, generalizada como Anunnaki o Anunnakis, se trata de un conjunto de razas mezcladas y clonadas, de manera tal que aparecen con diversos aspectos físicos, cualidades y poderes. Fueron utilizados en el pasado remoto como esclavos en las minas de los Kingu, masticando durante milenios el estigma de la explotación desmedida, hasta que el destino les pone a mano elementos de poder que los transforma de víctimas en victimarios. Estos Anunnaki se han llamado así posiblemente por ser liderados por el rey An, asociado a la figura de Yahvé o Jehová, y cuando digo asociado me refiero a que es su probable encarnación. Este rey guerrea y vence a la reina Tiamata, asociada a Sofía o Herbelo. Tiamata había sido consorte de An, leal a la fuente, pero al parecer An no aceptaba mandato alguno sobre su persona. Según la gnosis, Tiamata es la madre o Herbelo es la madre de Yahvé o de Yabaoth. Aparentemente, Tiamata evita que su alma vuelva a encarnar y se une a su esencia, desapareciendo del cuadro general. Hay otras versiones que no vamos a profundizar ahora. Lo cierto es que la prevalencia de An establece el dominio de la masculinidad sobre la norma natural del universo, de considerar a lo femenino por encima de todas las cosas. An es padre de Enki, con su consorte Namu, Zoe, hija de Berbelo, y de Enlil, que es un clon de Enki. Desde el principio, sin embargo, Enki está enfrentado a su padre y a su hermano, quien está firmemente unido a Enlil. Aquí estamos en presencia de dos intereses primarios que se van a evidenciar en todo el relato. El de An y Enlil es la dominación de otras razas, la expansión territorial, el control y la realización de sus intereses personales, para lo cual se manifiestan como crueles tiranos. Por otro lado, Enki, las hijas de An, Setet y Limesh, y la propia consorte de Enlil, Numa, comprometidos en juramento con los Cadistus, estarán dedicados a las ciencias, a producir clones aptos para la supervivencia, a sembrar ganado y vegetales, y a todas las ciencias relacionadas con la alimentación y la reproducción, con un alto grado de tecnología. Los Cadistus son, en muchos sentidos, los que llevan la voluntad de la fuente, esto es, la expansión de la vida, a todos los rincones del universo. Su misma tarea los va a llevar a amar a sus creaciones, convirtiéndose en enemigos de An y su hijo. La generalidad de estos relatos confieren a los personajes femeninos de un poder conciliador y del conocimiento de las leyes universales establecidas por la fuente, que van a ser ignoradas frecuentemente por los poderes masculinos. Un hecho colateral de este relato es que estos cadistos establecen los tipos de animales y vegetales a partir de modelos fijos desarrollados por ellos, lo que explicaría el hecho de que no se hayan encontrado en la Tierra mutaciones de animales, lo cual invalida en cierta forma la teoría de Darwin. La búsqueda del trabajador ideal para las tareas de minería, excavación de presas y agricultura, y de ganado para alimentarlos, porque los Kingu y algunos Anunnaki, como dije, comían carne humana, lleva a Enki y a sus hermanos a desarrollar al sujeto humano a partir de los genes puros de Kingu y las otras razas homínidas anteriores de prueba, como los Ukubi Anegarra, Neandertal, Ukubi Adam, Homo erectus, y las propias sacerdotisas Ama-Arji, en un proceso que lleva a millones de años hasta la separación y reproducción sexual de los mismos, hace unos 350.000 años. Mientras An y Enlil buscan por todos los medios reducir la autoridad de Enki y someter a todas las razas del sistema solar, Enki planea una venganza final, convertir a los humanos en los verdugos de sus tiranos, ya que han sido dotados de capacidades que ellos desconocen. Enki finalmente muere, y esto se relaciona con la muerte de Osiris, porque de alguna forma Enki y Osiris están relacionados, pero es vuelto a la vida por sus hermanas.
El relato es mucho más complejo, pero lo que trasciende de él es el destino cruel planificado para la especie humana, como un esclavo sometido a los peores trabajos en un planeta cuyo clima no le es favorable, aniquilado sin compasión ante la menor rebeldía y engañado finalmente para adorar a sus propios tiranos, en una gesta que parece cíclica. La historia todavía no ha terminado. ¿Están los Callistus vigilando todavía su creación? ¿Volverá la reina Tiamata a reclamar su reino? ¿Qué pasará ahora que gran parte de la humanidad adora al tirano An, Yahvé, tal como denuncia el Apocalipsis de San Juan, que dice: para todos los que adoraban a la bestia, y sus adoradores son numerosos, y adoraron al dragón, ellos adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todos los que moran en la tierra le adoraron, debido a que la gran serpiente engañó al mundo entero. Y este es Jehová. ¿Podrá la verdad llegar a sus oídos y transformar sus conciencias para que dejemos de vivir en este infierno impuesto por unos pocos y podamos disfrutar de una existencia sin dolor? ¿O volveremos a repetir los mismos errores por millones de años, pues ninguno de nosotros acierta a crear una sociedad justa? ¿Se producirá en algún momento el despertar planificado por Enki? Si los ángeles y demonios antiguos eran extraterrestres, la mayoría de ellos reptilianos, con una ética más bien dudosa e intenciones poco loables, la espiritualidad, ¿es aún posible? Esta investigación la continuaremos en el próximo programa llamado La Diosa Madre. Las fuentes de información son las obras de Anton Parks, Crónicas de Girku, el Génesis de Adán, El Despertar del Fénix, el libro de Nurea y los manuscritos de Nag Hammadi. Hasta la próxima.